Hola, ¿cómo están? Este video es para continuar con los tipos de motores que van a ir acompañando, van a ser los encargados de brindar la potencia necesaria para el funcionamiento de las diferentes maquinarias e implementos de la jardinería. En el video anterior vimos los motores de combustión interna y en este caso vamos a hablar de los motores de los motores eléctricos, ¿sí? Que son los que están viendo por aquí. O sea que hay motores que se van a incorporar o se van a instalar en diferentes máquinas y van a servir de alguna forma o en forma semejante a los del motor de combustión interna. Tienen otras prestaciones, eh, tienen otros funcionamientos, tienen otras limitaciones que de a poco se han ido solucionando a partir de la evolución de las formas o la capacidad del aumento de la capacidad de almacenar energía en fuentes de alimentación como baterías, que ha independizado un poco a estos motores y cada vez se van aplicando en mayor cantidad de máquinas y herramientas y van compitiendo directamente con los motores de combustión interna. Al igual que los motores de combustión interna, la principal magnitud que miramos cuando adquirimos una máquina o un motor propiamente dicho es su potencia, que básicamente es la cantidad que entrega de energía ese motor por unidad de tiempo. Eh, en el sistema internacional de unidades, o sea, actualmente la unidad que se utiliza, se mide esa potencia, es el watt. Pero normalmente en la mayoría de los motores, si ustedes ven, la potencia va a estar dada en HP o en CB. Hay unidades de conversión y demás, pero si ustedes van a leer manuales técnicos, normalmente esa potencia va a estar dada en watt. Eso hay que tener cuidado en las unidades en que están expresados esa potencia. La forma de calcular la potencia es básicamente en los motores eléctricos para los motores de corriente continua es de potencia como voltaje por intensidad. Entonces eso directamente me da cuál es la potencia que necesita de la fuente de alimentación para funcionar un determinado motor. En los motores de corriente alterna, esta ecuación que presentamos acá no es a modo de aproximación porque entran a jugar otro tipo de factores que no vienen al caso de explicarlos aquí, pero que hacen que no sea correcto utilizar esta ecuación tal cual está, sino que hay que agregarle algunos factores. Pero a modo de tener una idea, podemos aproximarlo con esta potencia. Independientemente del tipo de motor, corriente continua o corriente alterna, si bien este gráfico está pensado para los motores de corriente alterna, podemos tomar que de la potencia que consume o le pide a la fuente de alimentación, un motor cualquiera puede entregar solamente una fracción de esa potencia que está pidiendo como potencia activa o potencia útil, ¿sí? El resto de esa potencia que consume se va en pérdidas que generalmente son debidas al método de construcción de ese motor, pérdidas por resistencia, por efecto Joule, por rozamiento de los rodamientos y demás, eh, teniendo en cuenta que nosotros estos motores eléctricos los estamos definiendo, lo estamos viendo como unidades que permiten convertir la energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Entonces, de toda la potencia eléctrica que consume un motor, solo una parte de ella es utilizada para convertirla en potencia mecánica propiamente dicha. O sea,
en trabajo mecánico. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un motor, por ejemplo, que tiene una potencia aparente de, o sea, la chapita dice 5 HP, por decir un valor, a modo de ejemplo, a lo mejor si yo tengo dos motores de 5 HP con distintas formas de fabricación, uno de ellos efectivamente va a entregar en forma de trabajo útil tal vez 3,5 HP, mientras que el otro puede entregar 4. Entonces esa diferencia de 0,5 HP, o esa diferencia entre la potencia aparente, los 5 y los 4 SHP, es la potencia reactiva, o sea, las pérdidas que se van produciendo en el proceso de funcionamiento del propio motor, ¿sí? Más las de rozamiento debido al movimiento de las piezas que hacen ese motor, ¿sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta, más allá de la potencia aparente, cuál es el rendimiento que tiene un determinado motor eléctrico. Entonces yo dije que ese motor eléctrico lo que hace es básicamente convertir energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Esa potencia mecánica, el motor eléctrico, al igual que el motor de combustión interna, la entrega como en un eje de rotación, ¿sí? O sea, todos los motores tienen un eje que gira a unas determinadas revoluciones y entrega toda la potencia en dos formas: en velocidad propiamente dicha, en revoluciones, y en torque o cupla o par motor, como quieran llamarlo, son todos más o menos sinónimos, que eso está asociado a la fuerza que ese eje puede realizar. Entonces, eso es lo que realmente importante en un motor eléctrico o en un motor de combustión interna: cuánto torque, cuánta velocidad, cuál es la constancia de esa velocidad, cómo reacciona entre cambios en la carga. Eso es lo importante a tener en cuenta en un motor cuando se lo va a comprar para instalarlo en una determinada máquina. Nosotros vamos a tener que pensar qué función o qué tipo de máquina es, para saber si el motor que vamos a comprar me va a entregar la mayor parte de su potencia en forma de velocidad o en forma de torque, ¿sí? A modo de ejemplo, una máquina bordeadora, una bordeadora eléctrica que sirve para cortar césped, blando, o sea, de poca resistencia mecánica, está diseñada para cortar, porque por el principio de corte de los hilos, las tanzas, es por velocidad, o sea, necesita de altas revoluciones para poder cumplir con su función de cortar el césped. Entonces esos motores tienen altas revoluciones y relegan esas altas revoluciones, o sea, con el aumento de la velocidad, relegan o disminuyen la fuerza que puede hacer para mantener un valor de potencia. O sea, a igual potencia, un motor, yo puedo decirle que me haga fuerza. Si hace mucha fuerza, va a reducir su velocidad, o puedo decirle que trabaje a las revoluciones máximas que puede llegar a trabajar, y si trabaja a esas revoluciones máximas, lo que va a hacer es disminuir la fuerza que puede realizar. Y eso es lo que pasa con las máquinas bordeadoras. En cambio, por ejemplo, una máquina que es cortaceto, que tiene que cortar por cizalla generalmente algunas arbustivas, lo que necesita es que su motor entregue más fuerza que velocidad, ¿sí? Yo voy a relegar la velocidad para darle mayor fuerza, mayor torque, ¿sí? Y esas son las cosas que uno tiene que comenzar a mirar al momento de comprar la herramienta, y generalmente están en los manuales de esas herramientas, y uno puede ir comparando, por ejemplo, quién tiene más torque o quién tiene menos torque para una misma potencia, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos que, por un lado, tenemos que ver cuál es el rendimiento que tiene un motor eléctrico, o sea, pensar en cuánta potencia realmente me entrega respecto de lo que me consume de energía.
Y por otro lado, en base a la función, en qué máquina lo voy a ubicar, voy a tener que mirar más en qué torque puede entregar o cuál es la velocidad de trabajo de ese motor, ¿sí? Normalmente, si ustedes van a comprar una máquina, ya el fabricante previamente hizo ese análisis, por lo tanto esto ya está predigerido y ustedes lo único que van a tener que hacer es comparar entre distintas marcas o distintos modelos y buscar la más adecuada para las necesidades de trabajo suyas, ¿sí? Eh, Eso es, creo, lo más importante al momento de elegir una máquina en cuanto a mirar qué potencia tiene su motor. Después, los motores eléctricos los podemos clasificar en motores de corriente continua, que son aquellos que adquieren la energía para su funcionamiento de fuentes de energía de corriente continua o corriente directa, como son las baterías, las pilas, los convertidores de energía, o sea, los transformadores o los cargadores de baterías, como por ejemplo de un celular. Este tipo de motores tienen ciertas características y hoy en día están en auge porque se ha logrado a partir de el mejoramiento tecnológico en la construcción y la capacidad de almacenamiento de las baterías en herramientas manuales que antes estaban exclusivamente dadas a los motores de combustión interna. Estoy hablando de, por ejemplo, las motosierras, pequeñas motosierras para cortar seto y demás. Hoy en día ya vienen con motores que son alimentados por fuente de corriente continua, como el caso de, o sea, en forma de batería, ¿sí? Entonces hoy están ganando terreno respecto de los motores de combustión interna debido a esas mejoras tecnológicas en cuanto a la capacidad de almacenamiento, cosa que antes no se podía porque para poder que esa motosierra trabaje correctamente con un motor eléctrico necesitábamos conectarlo a una red eléctrica y eso implica un cable y demás que limitaban la posibilidad de uso. Generalmente esos motores tienen una forma similar a la que estoy mostrando aquí. Se caracterizan por tener esto que es un colector, por tener carbones, por tener un estator que puede ser un imán o un imán permanente o una bobina que genera un campo magnético. Por otro lado están los motores de corriente alterna, que son hasta ahora los más utilizados porque puede ser utilizado en instalaciones estáticas, o sea, en lugares donde la máquina no se mueva, o en en hogares, o sea, en superficies pequeñas donde la movilidad de esas máquinas es limitada. Estoy pensando en cortadoras de césped, bordeadoras, algunas desmalezadoras que tienen la limitante de que necesitan un cable de alimentación, una red eléctrica, a un enchufe, para hablarlo claramente. Entonces este tipo de motores generalmente están pensados para mayormente ser utilizados en instalaciones estáticas o cercanas a una fuente de alimentación que puede ser monofásica, que son las redes domiciliarias, o sea los enchufes que tenemos en cada una de las casas. Pueden ser bifásicas, que son algunas industrias o algunas casas donde funcionan a 380 volt, o trifásicas propiamente dichas, donde ya instalamos motores que adquieren la energía de las tres fases posibles de la red eléctrica y funcionan también a 380 volt. La diferenciación entre monofásico y trifásico básicamente tiene que ver con el rango de potencia de estos motores. Los motores monofásicos como máximo vamos a encontrar de 7-8 HP como máximo. En cambio los trifásicos, ¿por qué no se encuentran mayores potencias? Porque básicamente el rendimiento de esos motores, a mayor el motor monofásico a mayor potencia que eso, ya es mucho menor que el de un motor trifásico. Entonces los costos-beneficios hacen que ya se utilice exclusivamente motores trifásicos.
los motores de corriente alterna tienen esta forma, se diferencian la mayoría, no todos, pero la mayoría de los motores de corriente continua en que no tienen un colector, o sea, no tienen carbones. A modo de conocimiento general, voy a brindar el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, solamente para que entiendan cómo se produce esa transformación con algunas variantes, pero básicamente el principio de funcionamiento es el mismo para cualquier tipo de motor. Yo acá lo doy como un ejemplo para que ustedes vean cómo se hace esa conversión de trabajo de potencia eléctrica a potencia mecánica. El caso de todos los motores tienen un estator, que es una parte fija de ese motor, y una parte móvil, que es el rotor, ¿sí? En esa parte fija, lo que se genera en forma permanente o no es un campo magnético, o sea, un imán, ¿sí? Que tiene un norte y tiene un sur. Eso es permanente, está fijo ahí. Y en la parte que se mueve, lo que se hace, en el caso de los motores de corriente continua, hacer circular una intensidad de corriente eléctrica a través de un alambre de cobre, ¿sí? Un bobinado. Acá simplemente está representada una espira, pero esto en los motores tienen muchas espiras con distintos ángulos. Entonces, de acuerdo a la teoría electromagnética, cuando circula por un conductor una corriente eléctrica, lo que se produce es un campo magnético, es decir, se produce en los alrededores de la espira, en forma concéntrica, un campo magnético que básicamente es lo mismo que el campo magnético generado por un imán. Ese campo magnético entra generalmente, si es dependiendo, pero entra en oposición, por ejemplo, con el polo sur de este imán permanente, y esa sur con sur produce una fuerza de repulsión que hace que, como lo único que se puede mover es el rotor, esta espira gire en este sentido, tratando de alejarse del polo sur de este imán, y eso hace que gire, y cuando está por aquí abajo, o sea, giró un cuarto de vuelta, se encuentra que es atraída por este polo norte, por lo tanto vuelve a girar, pero acá va a tener de vuelta el otro lado de la espira, que va a tener el polo sur que lo va a repeler, y así comienza a funcionar este tipo de motores, ¿sí? Estos motores, obviamente, esto es una sola espira, hay muchas espiras y por eso tienen diferentes delgas y diferentes pares de bobinas que hacen que estos motores funcionen con diferentes revoluciones. Pero básicamente es el principio de funcionamiento. Los motores de corriente continua se caracterizan dependiendo del tipo de conexión que tengan, si es una conexión del campo que genera el imán, está en serie con la parte del rotor, se dice que son conexiones o armaduras en serie. Este tipo de motores tienen un funcionamiento en vacío que es de aumentar continuamente las revoluciones. Entonces necesitan que continuamente funcionar bajo carga y una carga que no sea variable en el tiempo. O sea, la potencia demandada de estos motores tiene que ser constante para que trabajen unas revoluciones constantes. Donde hay un cambio en la demanda de potencia de estos motores, hay también un cambio en el número de vueltas de los mismos, ¿sí? Hay otras formas de conectar que no vienen al caso, yo no quiero andar en estos detalles, pero que hacen que algunos tengan, de estos motores de corriente continua, tengan el comportamiento de no variar su régimen de giro con la carga, o sea, estando en vacío o estando con carga, el régimen o los números de vueltas por minuto que va a dar ese eje del motor va a ser siempre más o menos el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, una máquina en la que necesito hacer un corte, necesito que, y hay
distintos tamaños de plantas, la demanda de potencia para cortar esas plantas va a ser variable. Yo necesito que el motor mantenga un régimen o un número de vueltas constante, cosa de que la fuerza que entregue sea constante. ¿Se acuerdan por esa formulita de potencia igual a fuerza por velocidad? Si yo continuamente estoy variando la velocidad, la fuerza que estoy entregando también es variable. Y por ahí motores que tienen esa variación en el número de revoluciones no me sirven, ¿sí? Entonces voy a elegir el tipo de motor con una conexión que me permita un movimiento más constante. De vuelta, todo esto son comentarios que yo le hago, pero que ustedes solamente no lo tienen que pensar al momento de comprar una máquina, porque previamente ya lo pensó el fabricante de esa máquina, ¿sí? Constructivamente, estos motores son de este tipo. Fíjense que tienen un rotor, que tienen bobinas, muchas bobinas, y tienen esto que se llama colector, donde apoyan, dependiendo de la a medida que va girando en distintas bobinas, estos carbones son los que hacen la conexión eléctrica para que circule y genere el campo magnético de repulsión y atracción. Por otro lado están los motores de corriente alterna, que básicamente se dividen en tres, pero lo más importante son los sincrónicos y los asincrónicos, que se diferencian también en sí el régimen de vueltas y la entrega de torque es constante o no. ¿Sí? Los sincrónicos son constantes, los asincrónicos no. De vuelta, generalmente ustedes van a ver, en la mayoría de los casos, motores monofásicos que van a trabajar a 220 volt en el caso de Argentina y que no van a pasar de 7 HP o 10 HP como dice acá. Y entonces son ese tipo. Tienen, y eso es importante, al momento de el mantenimiento, generalmente tienen lo que se llama un capacitor de arranque, ¿sí? O una plaqueta, en algunos casos también, una plaqueta de arranque, que son elementos que con el uso, con las horas de uso, se van desgastando, ¿sí? Tanto la plaqueta como el capacitor de arranque. El capacitor de arranque lo que hace es darle el impulso inicial al motor para que comience a girar al régimen que uno necesita. Si ese capacitor se desgasta con el tiempo, no tiene la suficiente capacidad de darle esa energía inicial y por lo tanto a los motores generalmente les cuesta arrancar. Caso típico de los ventiladores viejos, de los ventiladores de pie, que llega un momento en que no gira, ustedes lo prenden y hacen, pero no gira, es porque en la mayoría de los casos está funcionando mal ese capacitor. Ese capacitor se reemplaza periódicamente de acuerdo a las horas de uso, y bueno, eso después lo veremos en la práctica. Es importante que estos motores que son con plaquetas, por ejemplo, arranquen en vacío y después recién se incorpore la carga, porque si lo queremos arrancar con carga, o sea, cortadora de césped, tengo un pasto de 30 centímetros de alto, quiero cortarlo con esa cortadora de césped que tiene un motor con plaqueta, lo pongo en el pasto de 30 centímetros y quiero arrancar el motor. Lo más probable es que no arranque, haga mucha fuerza y se termine quemando si no lo paro a tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, o sea, esos motores no necesitan arrancar en vacío, o sea, sin carga, antes, hasta que llegan al régimen nominal, al régimen de trabajo, el número de vueltas de trabajo. Una vez que llega el número de vueltas de trabajo, ahí sí puedo cargarlos, o sea, darle carga, demandarle potencia de trabajo. Ese tiempo generalmente es de fracciones de segundo, los de mucho tiempo, y es importante tenerlo en cuenta. En cambio hay otros motores en que sí se pueden trabajar, arrancarlos con carga, ¿sí? Dependiendo de el uso, ustedes van a tener uno u otro tipo de motor. Esto es lo que yo le decía del capacitor. Fíjense que esto es el motor de corriente alterna. Normalmente tiene este capacitor. En el bobinado acá tiene un bobinado de arranque, un bobinado de trabajo que no importa.
y esto es el rotor, y generalmente acá atrás, en algunos casos, hay una plaqueta que lo que hace es acoplar y desacoplar ese bobinado de arranque, que es el que le da el impulso inicial. Una vez que está trabajando régimen nominal, esa plaqueta desconecta el bobinado de arranque y sigue trabajando con solamente el bobinado de trabajo. Los motores trifásicos se van a ver poco, pero básicamente tienen 3 fases. Hay una forma de conexión que es, o sea, en realidad son 2 formas de conexión, que es triángulo estrella. Son para instalaciones un poco más grandes, normalmente no lo van a ver, pero bueno, físicamente son muy parecidos a los monofásicos, lo único que no tienen el capacitor. Como les decía, todos los motores tienen un estator, que puede tener acá ser un imán o tener una bobina como este, y por otro lado tiene el rotor, que puede tener bobinas y un colector, o sea, carbones, motores continua y de inducción de corriente alterna, o los de otros de corriente alterna, que en el rotor lo que tienen son una jaula de ardilla, que en realidad son barras de aluminio que están interconectadas entre sí y generan una sirve para, como están en cortocircuito, sirve para hacer funcionar el motor. Otros ejemplos de motores, y lo importante es esto: todos los motores deberían tener esto, que es la placa identificatoria, ¿sí? Este motor yo ya sé que tiene una potencia de 2 HP, que trabaja a 2120 RPM, ese es su valor de giro nominal, que tiene 220 volt de alimentación, que los amperes que consume son al momento del arranque es de 12, que trabaja con 50 ciclos por segundo, o sea, está preparado para la Argentina. Y bueno, después le faltan algunos datos de rendimiento y coseno phi, pero eso normalmente lo van a encontrar en cualquier motor y eso le va a dar una idea de qué están trabajando. Bueno, y acá simplemente a modo de generalmente estos motores monofásicos se puede invertir la dirección de giro cambiando el sentido de conexión de las bobinas, cosa que ustedes no lo van a hacer. Estaba aquí para mostrarlos, pero se pueden invertir el sentido de giro cambiando los extremos de las bobinas de arranque y de trabajo. Bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.